distintas oportunidades en mi vida cuando realmente tomaba el tiempo de clamar a Dios. Puedo pensar en un momento que yo estaba atado, enredado en el pecado. Y clamaba y clamaba y clamaba a Dios. Y fue una tremenda guerra espiritual, una lucha. Y estaba buscando la respuesta y yo pensaba que con simplemente orar, que el Señor ya me iba a librar de eso. Pero en el medio de esa búsqueda, en el medio de ese clamor, porque sabía que estaba mal y que necesitaba un cambio, allí el Señor me habló. El Señor me habló y me dio unas indicaciones muy claras. Le seguía estas indicaciones. Lo que tenía que hacer es ir y confesar mis pecados. Y bueno, para hacer corta la historia, fue clave para producir una transformación en mi vida. Un clamor. Me acuerdo de otros tiempos que he clamado: Señor, traiga salvación. Yo quiero ver a unas personas entregar su vida al Señor. Yo quiero ver eso. Entonces buscaba tener conversaciones con diferentes personas y bueno, tenía a veces oportunidades de hablar con personas y no sucedió nada, y clamaba más en mi corazón: Señor, úsame. Y después, en otros momentos, cuando tenía la oportunidad de hablar, el Señor me ha sorprendido, que ha tocado corazones y he visto como de una manera grupal personas se han entregado al Señor. Pero ¿cuál es ese clamor en tu corazón? ¿Cuál es ese anhelo que tenés, que decís realmente anhelo más, necesito más de Dios? Venimos hablando y ya la placa inicial dice sorpresa 3. Bueno, ahí estuvimos en estas semanas hablando sobre la búsqueda de Dios. Y hace un par de semanas hablamos sobre la vida de Samuel, que él era un joven, un chico, un niño. Podría haber tenido 4 o 5 años nomás, porque recién había dejado de tomar la leche de la madre y estaba en condiciones como para entregar allí y estar a servicio de templo, y que Elías, sacerdote en ese tiempo, podría cuidarlo y hacerse cargo de Samuel. Un niño dormía cerca del altar y se nota que tenía una apertura, tenía una búsqueda, porque vemos los frutos más adelante en una noche. No creo que fue de la nada, yo creo que fue a través de un corazón que estaba consagrado a Dios y un corazón que realmente estaba consagrado a servir al Señor. Tenía tierra en buena condición para poder recibir de Dios. Entonces, con un corazón de consagración y de servicio al Señor, le habló y comenzó a escuchar la voz de Dios. Y allí, de jovencito, de niño, tuvo que dar un mensaje muy fuerte allí a su padre espiritual. Fue un momento muy intenso para él. Pero ¿qué es lo que sucedió? Algo nuevo surgió, algo nuevo se despertó en su vida. Fue sorprendido por Dios. ¿Por qué? Porque tenía ese corazón de consagración, este corazón de servicio, este corazón de búsqueda de Dios. Dice que en esos tiempos había poca palabra de Dios. Entonces yo creo que Samuelito tenía un clamor de que Dios comience a hablar nuevamente a su pueblo. No sabemos, esto es un agregado mío, pero
Generalmente cuando nosotros clamamos por algo, el Señor responde. Inclusive nuestro versículo clave es: clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, cuando nosotros clamamos al Señor, Él va a responder. Entonces, calculo por deducción que Él tenía una búsqueda y un clamor diciendo: Dios, tu pueblo necesita escuchar tu voz, yo necesito escuchar tu voz. Entonces, en una noche, el Señor le comenzaba a susurrar ahí en su corazón, en su oído. Él le despertó en la noche y comenzó a aprender de escuchar la voz de Dios. Se convirtió en un tremendo hombre de Dios, un profeta en su generación, un hombre íntegro, y Dios le usó. Sorprendido. Algo que no esperaba, algo que no tenía anteriormente. Dios se lo entregó. La semana pasada hablamos de Daniel. Daniel también era un hombre consagrado en su corazón a Dios y consagrado a servir a Dios. Tierra fértil para las respuestas del Señor. También era un hombre que vivía con un clamor, vivía buscando a Dios. Tenía el patrón de buscar a Dios 3 veces por día. ¡Qué tremendo! 3 veces por día. ¿Cuántos de nosotros apartamos 3 veces por semana? No levanten la mano, 3 veces por día. Realmente un hombre que tenía una búsqueda. Entonces, ¿qué sucedió en su vida? Él recibió también revelación, pero sobre todo sabiduría sobrenatural. Tenía conocimiento y capacidad de dar respuestas al gobierno de ese tiempo, que los más inteligentes y todo el grupo y el consejo de rey, nadie ni en conjunto podrían llegar a una respuesta para diferentes momentos claves que necesitaba el rey. Era Daniel que tenía la respuesta. Y siempre él le daba la honra, la gloria a Dios, porque la sabiduría, él decía que viene de Dios y no del hombre. Así que entonces él fue sorprendido por eso y también vivió en el cautiverio con una protección sobrenatural. El Señor le guardaba, le protegía del mal, de la persecución de otras personas. Y bueno, ese momento clave cuando le tiraron en el foso de los leones, que esa es la historia más destacada de esa protección espiritual que tenía. Fue sorprendido por lo que el Espíritu Santo despertó en su vida. Y yo creo que al descubrir eso, comenzó a consagrarse más, comenzó a decir: Dios, esto es algo maravilloso, esto es algo que está fuera de este mundo, esto es algo que viene del cielo y que es algo que este mundo necesita. Eso nos debe llevar a tener un respeto, un temor de Dios, y nos debe llevar a decir: Dios, quiero cuidar mi vida, yo quiero cuidar eso, porque estos tesoros que me estás dando son para traer bendición, para traer vida, para traer respuestas, para traer sabiduría, para traer esperanza, para traer fe, para traer salvación, para traer sanidad, para derramar el cielo sobre la tierra. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que en esta noche, de la manera más rápido posible, quiero que podemos observar la vida de David y cómo él también fue sorprendido por Dios, y qué específicamente el Señor activó en la vida de David. Amén. Así que vamos a entrar en eso. Un segundo que tomo. No puedo dejar de cantar con este grupo tan hermoso que se está formando, Entonces se me va la voz. Bueno, así que
quiero comenzar hablando de la vida de David, dando un poquito de un antecedente. ¿Quién era el rey antes de David? El rey Saúl. Ya se puede pasar a la próxima placa. Entonces el rey Saúl era un rey que, bueno, al parecer que iba a comenzar bien, pero terminó cometiendo muchos errores. Y después, cuando miramos para atrás, podemos ver que desde el inicio ya tenía una debilidad que le llevó a cometer estos errores más adelante en su vida. ¿Saben qué? Cuando era el tiempo de ungirle a Saúl como rey, no le podían encontrar. Estaba escondido. Estaba escondido y le tenían que ir a buscar. Y le tenían que más o menos obligar a que se sujeta a la voluntad de Dios para su vida. Uy, algunos líderes y a veces como pastores tenemos ganas de agarrar y abrazar y llevar y que pueden disfrutar y ver todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si te estás escondiendo, si te estás huyendo un poquito de lo que Dios está llamándote a hacer, es tiempo de salir de tu escondite y que podés presentarte, decir: Dios, aquí estoy. Entonces realmente me dispongo para lo que el Señor quiere hacer. Bueno, entonces, como él arrancó con ese estilo de vida que realmente manifiesta una inseguridad que él tenía en su corazón y que es algo que nunca logró sanar. La verdad que lo que nosotros no reparamos, lo repetimos. Escuché eso en algún lado. Lo que no reparamos, repetimos. Y esa es una realidad. Entonces no trabajó bien sobre su inseguridad. Y la inseguridad se manifiesta de muchas formas. Te puede producir celos, competencias malas entre personas. Te puede producir agresividad. Te puede producir ansiedad. Te puede producir diferentes mecanismos de defensa para que la gente no se da cuenta. A veces uno se llena de orgullo y se manda solo. Y bueno, las manifestaciones están aquí. Él vivió rebelde. Él vivió en desobediencia en su tiempo como rey. Vivió haciendo las cosas a su manera. En ese tiempo era la responsabilidad de Samuel de ir y levantar el altar y buscar a Dios y escuchar las respuestas de Dios para el pueblo. Sobre todo en las decisiones importantes que tenía que tomar como nación. Era la responsabilidad del profeta, del juez en ese tiempo. Entonces, bueno, Saúl se apuró, no quiso ubicarse en su lugar, no quiso esperar la voz de Dios. Cuando de nosotros nos ponemos impacientes a veces, y son señales de inseguridades. Yo reconozco que a veces a mí me pasa, me pongo ansioso, me pongo ansioso y quiero que las cosas se muevan. A mí no me gusta que las cosas estén quietas. A mí no me gusta que las cosas no se activen. Entonces estoy siempre buscando cómo podemos hacer que se levante, que se mueva, que puede comenzar a encaminarse nuevas, bueno, quizás vidas que pueden crecer en el grupo. Cómo podemos activar el evangelismo, cómo podemos activar a los grupos bíblicos, cómo podemos avanzar, qué podemos hacer. Siempre estoy buscando eso. Bueno, y al final del día tengo que presentar mi corazón delante de Dios y decir: Señor,
Bueno, tú sabes los anhelos de mi corazón. Muchos son los planes en el corazón de Anthony, pero la voluntad de Dios se cumplirá. Así que, por más buenos deseos que tengo en mi corazón, tengo que rendirme al final del día y decir: Dios, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Así que se quieta mi corazón y puedo ubicarme en los tiempos. También doy gracias a Dios por personas, por la iglesia, por equipo que ayuda a poder discernir los tiempos de Dios. Así que tenemos que hacer eso. Bueno, entonces podemos estar seguros, no en nuestro propio conocimiento, no en nuestras propias fuerzas, sino desarrollar una confianza en Dios, una confianza en los tiempos de Dios, una confianza en la palabra de Dios, una confianza que Él realmente nos va a dirigir, que Él va a cumplir su palabra, Él va a edificar a su iglesia, Él va a obrar a través de nosotros para ser discípulos, Él va a traer sanidad, Él va a traer restauración. El Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces no hay ningún poder ni potestad que puede contra Él. Así que sí o sí, estando aquí en Cristo Jesús, corrientes y resistencia en cualquier ciudad donde nosotros pisamos, el ambiente espiritual se va a transformar si nosotros permanecemos, nos ubicamos en los tiempos de Dios, si nosotros nos ponemos firmes en confiar en nuestro Señor, que Él está con nosotros, que Él está peleando la batalla y que su palabra nunca falla. Entonces allí vamos a ver la mano de Dios obrando y su gloria manifestarse en medio nuestro. Así va a ser Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Amén. Saúl no pudo superar eso, entonces fue rechazado como rey. Me sorprende porque tenía tanta oportunidad. Me hago una pregunta: qué gran paso, qué gran impedimento tenía Saúl para no cambiar de actitud, para no superar lo que él estaba viviendo, para no recibir la sanidad de esa inseguridad que él tenía por adentro. Simplemente no tenía, deduzco que simplemente no tenía la disposición de poder reconocer su necesidad y de poder arrepentirse. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Sabemos? Significa un cambio de actitud. Y no solamente un cambio de actitud, sino un cambio de acciones, un cambio de estilo de vida. En esa área doy vuelta 180 grados. Estoy actuando de esta manera, estoy caminando en esta dirección y ahora me redirecciono para caminar los caminos de Dios, que me conviene porque estoy yendo por un camino de destrucción si no estoy caminando con el Señor. ¿Por qué será que nos cuesta tanto este pequeño paso de arrepentimiento? Les quiero animar en esta noche que la palabra arrepentimiento no es una mala palabra. Tener que arrepentirnos no es algo malo, no es algo que hay que avergonzarnos. Al contrario, es una bendición del cielo. Es una oportunidad que viene del corazón misericordioso de Dios, que dice: querido, querida, aquí te doy una nueva oportunidad, aquí te doy la salida. Simplemente entrégame tu carga, entrégame tu pecado, entrégame lo que te está matando, te está destruyendo, lo que te está robando la bendición. Entrégamelo. Dame tu basura. Qué tremendo. Es Dios de los cielos
y se ofrece a ser el basurero de los seres humanos. Toma todas nuestras cargas y nuestros errores y nuestros fracasos, nuestros pecados, y los limpia, los borra y nos hace nuevo. Si nosotros podemos decir: Jesús, reconozco que estoy mal, pido perdón, te pido perdón y yo quiero un cambio. Y como yo dije al comienzo, despertar un clamor, es decir, las cosas en mi vida no pueden seguir igual, necesito clamar al Señor. Así que eso iba a ser clave en la vida de Saúl, pero por no poder simplemente humillarse y entregar las cosas que le hacían mal en las manos de Dios, terminó siendo rechazado como rey. Queridos, yo quiero que puedan vivir la plenitud de Dios para sus vidas. La palabra de Dios dice que debemos producir frutos con el arrepentimiento. Esto quiere decir que es un estilo de vida. Acostumbrarnos a pedir perdón, a reconocer: sí, hice mal, me equivoqué, necesito sanidad, necesito crecer, necesito madurar, necesito aprender. Entonces no nos asustamos con esa realidad, sino que podemos vivir con esta humildad. Y ahí vamos a comenzar a experimentar una realidad diferente. Vamos a poder experimentar cosas como experimentó David. Y allí tres cosas claves que experimentó David. Ya vamos para atrás uno. David estaba allí en el campo atendiendo a las ovejas. ¿Y qué estaba haciendo allí en ese lugar? Estaba buscando a Dios mientras que cuidaba a las ovejas, mientras que mataba a los osos y los leones. Pero ¿qué tenía? Él tenía su arpa. Entonces, cuando estaban así comiendo pasto, cuando tenía la oportunidad, él comenzaba a adorar a Dios. Qué lindo que tuvo esa habilidad musical. No necesitamos una habilidad musical, pero simplemente necesitamos apartar un tiempo y buscar a Dios, queridos. Eso estamos hablando, invertir tiempo, invertir en nuestras vidas espirituales. Eso va a producir vida, va a producir cambios, nos va a levantar desde los caminos y los patrones de este mundo y nos va a establecer en los caminos del Señor, que van a ser firmes y que nos van a llevar a gozar de una vida de milagros y de la gloria de Dios. Entonces David en ese tiempo buscaba a Dios. No tomé el tiempo para repasar el dato de cuántos de los salmos escribió él, pero la mayoría de los 150 salmos lo escribió David. Canciones, cosas de su corazón brotaron. Que lo mismo sucede si nos arrodillamos y comenzamos a orar y clamar al Señor. Y él no sabía necesariamente qué iba a salir de eso. Solamente que él tenía un corazón de adorador, un corazón de buscar a Dios. A lo mejor en estos tiempos también clamaba al Señor. Se nota en muchos de los salmos que escribió, clamaba por la justicia, clamaba por su nación. Quizás algunos fueron escritos durante su tiempo de rey o de tiempos de prueba como hombre, pero allí también como joven yo creo que él clamaba al Señor, que realmente que se mueva en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué sucedió? Un día llega Samuel allí a la casa de Isaí, el papá de David, y allí tenía que buscar el próximo rey, porque le había rechazado el Señor a Saúl por todo lo que hemos hablado. Repito, lo perdió todo Saúl porque no reparó una simple inseguridad en su corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos inseguridades en nuestras vidas? Yo sufro de inseguridades.
Pero yo sé que si no los llevo al Señor, me van a destruir. Porque mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, Señor. Mi confianza está en quién eres tú y no en quién soy yo. Entonces allí encuentro cómo levantarme, cómo enfrentar la vida. Entonces uno llega a comenzar, no digo 100%, pero a lo mejor vamos acercando a eso, a poder realmente decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que David en ese momento no se lo esperaba, simplemente estaba disfrutando de su tiempo de buscar a Dios. La verdad que no buscamos a Dios por lo que nos va a dar, pero sí queremos inspirarnos a saber de que si buscamos a Dios, cosas sobrenaturales van a suceder en nuestras vidas. Vamos a estar sorprendidos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Samuel estaba buscando a quién ungir y bueno, pasó de un hijo a otro y bueno, Dios decía, no, por esto, por el otro, no mires la apariencia del hombre, yo miro el corazón del hombre. Entonces, depende mucho de cómo es nuestra búsqueda de Dios, porque el Señor está mirando a nuestro corazón. Qué importante que es eso. Entonces allí le llamaron al final a David, vino. Y Samuel le vio a este muchachito y Dios le dijo, hay que ungirlo a David para que sea el próximo rey. Entonces tomó el aceite y lo derramó sobre David. Todavía no se iba a activar o tomar la posición de rey, pero recibió esta unción. ¿Qué significa eso? Porque es un poquito misterioso lo que significa la unción. Entonces quiero tomar un momentito nomás para aclarar eso. Porque por ahí decimos, oh, qué ungido, cómo cantaba, cómo tocaba, cómo predicaba. Eso sí que estaba ungido. ¿Por qué? Porque veíamos un carisma. Bueno, puede ser que estaba ungido. Realmente depende de lo que sucede en el ambiente espiritual. Yo puedo hablar de una manera torpe o como cualquiera de nosotros podemos tratar de evangelizar o servir a Dios de una manera imperfecta, porque no somos perfectos, no tenemos todas las capacidades, estamos en proceso, pero con el Señor nos ayuda. Entonces en eso yo sé que el Señor simplemente va a ser Él que va a hacer la obra a través de mi vida. Por eso ya no me preocupo si me equivoco en un tiempo, en un verbo, o si le puse la A o la O en el lugar correcto, como sea. Lo que a mí me preocupa es que el Espíritu Santo puede entrar a través de la palabra de Dios, y que algo que puedo compartir en el lugar que sea, que puede despertar algo espiritual en nuestros corazones. No está mal que tengamos carisma, que hagamos bien las cosas, que cantemos lindo. Queremos también hacer las cosas con excelencia para el Señor. Obviamente necesitamos tener esa actitud, pero más importante que tengamos corazones realmente consagrados al Señor, que bueno, que recibimos esa unción. ¿Y qué significa eso? Bueno, en el Antiguo Testamento era un aceite que derramaba sobre los sacerdotes para consagrarlos al servicio al Señor, y también dice en la palabra de Dios que lo capacitó, le dio la capacidad en lo espiritual de poder ministrar. Hay mucho que se puede hablar de eso. Después entramos en el Nuevo Testamento. El aceite siempre simbolizaba el Espíritu Santo. Entonces entramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió?
Jesús cumplió su promesa, como Él se fue, iba a enviar el Consolador, envió el Espíritu Santo, y en ese día, cuando comenzaron a hablar en lenguas y estaban en el aposento alto y estaban viviendo ese momento glorioso, Pedro se levantó y se lo aclaró a todo el público de que este es el cumplimiento de la promesa que Dios nos dio, que iba a derramar sobre toda carne su espíritu. Entonces eso es lo que sucedió. El Espíritu Santo llenó a la iglesia, lo capacitó, lo ungió. Entonces, simplemente para decir, si estamos ungidos, estamos caminando en dependencia del Espíritu Santo. Estamos caminando realmente diciendo: Dios, yo quiero que podés hacer tu obra a través de mi vida. Cuando estoy en mi lugar de trabajo, dame una palabra, dame algo para compartir. Cuando estoy en la calle, cuando estoy en mi grupo, o donde sea que yo puedo tratar de ser de bendición. Compartí ya el otro día, creo que en un grupo, pero que estaba enseñando el lunes en SAMU lo importante que es invertir en vidas. Y no es tan difícil, que si tenemos un corazón para la gente, simplemente nosotros vamos a tener una preocupación y vamos a acercarnos a las personas, quizás el cajero, la cajera que está allí, y en vez de solamente pagar y decir muy amable y seguir con nuestras vidas, tomar un momento y pausar y decir: ¿cómo estás? Pero con sinceridad, una preocupación, y orando: Señor, usa estas palabras para abrir, a ver si el Señor nos abre una oportunidad para poder ministrar. Lo mismo cuando vamos a la costanera, y que eso sí también vamos a seguir activando, que podemos acercar y simplemente preocuparnos por las personas, y podemos decir: ¿cómo estás? Y justamente esa misma noche del lunes fuimos para buscar carne, y allí pasamos para retirar eso, y la señora allí estaba y les entregó a Saulo y Caro la carne que no sé si compraban o entonces era como familiar allí, y simplemente pregunté: ¿cómo estás? Y no esperaba, pero que de repente ella comenzó a abrir su corazón, se conmovió y comenzó a compartir la carga que ella tenía, y estaba llorando. ¿Y te parece si oramos por vos? Entonces tomamos el momento de orar por ella, y yo sé que el Espíritu Santo, al simplemente estar atentos, como tenemos una comunión con Dios, porque hemos invertido en nuestra comunión en tiempo, en buscar más de Dios, hemos invertido tiempo en clamar a Dios: Dios, yo quiero ser usado por ti. Dios, yo quiero ver milagros. Dios, yo quiero que me uses para traer salvación. Yo quiero que me uses para traer palabras de sanidad. Señor, yo quiero que me uses porque lo que me das es para bendecir a otro. Entonces que pongas en mi corazón tu corazón de amor. Entonces, al acercarme a otros, que algo puede fluir, que puedo ministrar, que puedo bendecir, que algo sobrenatural puede suceder en ese momento. Entonces, cuando hemos aceptado a Jesucristo, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, pero la palabra de Dios dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en usted. Entonces, nosotros, ¿cómo lo avivamos? Con esta búsqueda de Dios. Y cuando buscamos a Dios, el corazón de Dios comienza a llenar nuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Está lleno de preocupación y lleno de amor y carga por cada alma, por cada ser humano. Esta es su preocupación principal. Todo lo que es más importante para Dios es tu vida. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios y desarrollamos esta comunión con el Espíritu Santo,
de repente nosotros caminamos ungidos, porque el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros, y el corazón de Dios que late por las almas va a comenzar a ministrar. Nos va a dar palabras, nos va a dar este deseo de acercarnos, de abrazar, de preocuparnos. Entonces Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. Así que, bueno, el aceite simbolizaba el Espíritu Santo. Ahora vivimos allí con el Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros, que ha sellado la obra de salvación en nuestras vidas. También sirve de una manera rápida, no solamente para que sucedan cosas sobrenaturales. Es interesante, en 2 versículos aclara que el Espíritu Santo vino para traer luz a nuestras vidas, para que podamos realmente aprender y entender la palabra de Dios, no de una manera cerebral, sino de una manera espiritual, que sea parte de quienes somos, que transforma nuestro ser, porque lo que sucede en el Espíritu impacta nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y nuestras vidas son cambiadas. Inclusive nuestro cuerpo comienza a manifestar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En vez de la depresión o la opresión o la tristeza, comenzamos a tener gozo, comenzamos a tener victoria, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Vivimos con esperanza, vivimos con fe, vivimos con una palabra, una actitud positiva, y creemos que en lo mejor en los demás, y creemos en lo que Dios va a hacer. Algo cambia. Yo espero que dentro de 1 año, 5 años, que pueden acercarse a algunos y decir: pastor, usted es diferente. No está bien que díganme: vos sos diferente. Vos sos diferente. Hace 5 años disfrutamos de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, pero vemos que has buscado a Dios, que has crecido, que hay cosas nuevas que están sucediendo en tu vida. Y también que todos como iglesia nos contagiamos unos a otros, y nos apoyamos unos a otros, y nos animamos unos a otros a crecer en eso, para que pueda obrar el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces necesitamos tener este conocimiento de la palabra de Dios, que realmente transforma nuestra realidad. Dice en estos versículos, Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que una de las obras principales del Espíritu Santo cuando estamos caminando en comunión con Él es que vamos a entender la palabra de Dios como nunca antes, y que no solamente de una manera mental, sino que va a transformar en nuestras vidas. Así que es importante que podamos leer la palabra de Dios. Primero de Juan 2:26-27 dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Wow, el Espíritu Santo nos quiere enseñar. No quiere decir que no necesitamos a otros. Ponemos en contexto completo, La iglesia se dedicaba, perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles. O sea, realmente fueron instruidos. También animaba lo que estamos aprendiendo, lo que por ahí leemos y descubrimos en la palabra de Dios, de compartir con alguien que nos está enseñando, que nos está guiando, un líder. Es muy importante que compartimos, porque a veces podemos ser llevados de aquí para allá por los vientos de doctrinas. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, Pero
es tan lindo que podemos buscar a Dios. Realmente, si nosotros abrimos nuestra Biblia, vamos a experimentar una aceleración espiritual como nunca lo hemos experimentado. Se acelera la obra de Dios. Wow, estoy emocionado en eso y quiero seguir compartiendo. Hoy estaba terminando de repasar la palabra de Dios. Se acerca Ezequiel y me pregunta, ¿y cómo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy repasando la prédica. ¿Y cómo se arma una prédica? Bueno, no sé si yo sé armar una prédica todavía, estoy en proceso. Pero le dije, mira, acá te voy a dar unas indicaciones. Así que fuimos explicando, hay que buscar un pasaje bíblico. Hijo, tenés que leer la palabra de Dios, porque si no lees la palabra de Dios no vas a saber de qué hablar. Entonces, si lees la palabra de Dios, te animo, hijo, que aprendes a amar la palabra de Dios, que comiences a leer. Entonces allí vas a comenzar a escuchar la voz de Dios y te va a poner en tu corazón cosas para compartir con otros. No sé si fue inspirado ya para comenzar a leer, no es lo que más le interesa, pero bueno, yo sé que tiene un corazón para Dios, ¿eh? Así que en su tiempo, a mí tampoco me gustaba leer, pero en un momento llegué a enamorarme de la palabra de Dios y leía la palabra de Dios, y realmente, bueno, es una bendición. Así que bueno, le pude enseñar eso, qué importante. Así que es clave para realmente caminar en la unción, caminar en el poder del Espíritu Santo, es conocer la palabra de Dios. De esa manera, no solamente para otros, sino también para nosotros, nos vamos a desenredar de los problemas de la vida, porque vamos a tener la palabra como Jesús tenía la palabra justo para enfrentar las mentiras del diablo. Nosotros vamos a tener la palabra justa para enfrentar las mentiras del diablo. Cuando el enemigo se levanta en contra de nuestra casa o en contra de la iglesia, nos va a dar la estrategia o la sabiduría como para poder tomar autoridad y enfrentar el espíritu que se está queriendo robar, matar y destruir lo que Dios está haciendo. Pero aún sabemos que el Señor está con nosotros y Él va a edificar a su iglesia, Él va a edificar a nuestras casas, a nuestros hogares, si realmente nos consagramos, si realmente nos dedicamos a servirle a Él, si realmente somos buscadores de Dios. Porque esta es la tierra fértil para recibir las sorpresas de Dios. Y una de esas cosas es una capacitación sobrenatural en nuestras vidas. Comenzamos a tener autoridad en los ambientes espirituales. Este pasaje, voy a tener que terminar con esto. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. No lo tengo escrito. Ay, qué pena hubiese puesto, porque qué lindo sería cerrar declarando esta palabra. Así que si quieren repetir estas pequeñas frases después de mí: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos con convicción. Bien. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Queridos, esta es nuestra porción. Si tenemos corazones consagrados, ese es un compromiso con Dios. Yo voy a buscar a Dios, yo voy a servir a Dios,
mi casa va a servir al Señor. Nosotros nos consagramos, nos comprometemos, tomamos una decisión de que nosotros vamos a estar enchufados en lo que está en el corazón de Dios, en el plan de Dios aquí en la tierra. Entonces así nos metemos, estamos comprometidos plenamente, no solamente por voluntad propia, sino que tenemos una convicción por lo que dice la palabra de Dios, de que cuando nosotros cumplimos así con la palabra, que trae estas convicciones a nuestros corazones, que son estas promesas y esta seguridad, como recién declaramos, así vamos a vivir estas realidades sobrenaturales. Vamos a recibir sabiduría sobrenatural, vamos a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos a conocer la palabra y las profundidades, vamos a tener revelación y luz para nuestro camino. La confusión se va a ir, vamos a caminar en autoridad sobre las opresiones y las obras del enemigo, y ninguna cosa formada en contra de tu vida va a prosperar, porque el Espíritu Santo nos ha ungido, porque nuestros corazones están entregados a Él. Queremos comprometernos con Él, queremos servirle a Él. Nosotros queremos caminar en su voluntad.